Buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es considerada por los cristianos como la palabra de Dios. A la vez, es el libro que más impresiones ha tenido en todo el mundo a lo largo de la historia. Es un libro amado por muchos y por otros es un libro controvertido. En el mes de septiembre, la Iglesia Evangélica celebra el mes de la Biblia, pues el 26 de septiembre de 1569, en la ciudad de Basilea, Suiza, se terminó de imprimir el primer ejemplar de la Biblia traducida al español directamente de los idiomas originales de la Biblia, el hebreo y el griego, por el español Casiodoro de Reina. Esta Biblia fue llamada la Biblia del oso, pues tenía en su portada la imagen de un oso consumiendo un panal de miel. Esa traducción posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera, dando origen a la famosa versión de la Biblia llamada Reina Valera. Vamos a tratar en esta mañana acerca del libro de la Biblia, la palabra de Dios. Antes de iniciar el mensaje de la palabra de Dios que tenemos para este domingo, acompáñanos en un momento de alabanza y entonemos juntos un cántico titulado Bellas Palabras de Vida. Otra vez, bellas palabras de vida, halo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida.
Gracias por acompañarnos en un momento de alabanza. Ahora te invito a que escuches el mensaje de la palabra de Dios que tenemos preparado para esta semana, titulado La Biblia, Palabra de Dios. Previamente, tengamos un momento de oración para que el Señor nos dirija en esta mañana. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú, en tu infinita sabiduría y amor, has permitido que puedan llegar a nuestras manos tu palabra, que es la Biblia, un libro en el cual podemos encontrar tu sabiduría y el amor que tienes para la humanidad. En la Biblia podemos encontrar ejemplos para nuestra vida y muchas promesas, así como el mensaje de la salvación. Señor, te pido que en esta mañana tú nos ayudes a comprender el significado y alcance de la Biblia y sus características que la definen como tu palabra. Que esta Biblia sea el libro que nos acompañe cada día. Gracias, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Fue escrita por más de 40 autores a lo largo de 1500 años en la historia. Se inició su escritura alrededor del año 1450 a.C., en la época de Moisés, y se culminó en el año 100 después de Cristo. Dios usó todo tipo de personas para escribir la Biblia. Entre los autores de la Biblia figuran pastores, pescadores, profetas, sacerdotes, maestros, filósofos, reyes, recaudadores de impuestos, fabricantes de tienda, médicos, entre otros. La Biblia, considerada como la palabra de Dios, tiene en su interior muchos mensajes que pueden aplicarse correctamente a nuestra vida diaria. Así también en la Biblia podemos encontrar mensajes de consuelo, de esperanza, de aliento y muchas promesas. A lo largo de la historia es un libro que ha sido muy amado, pero también ha sido duramente criticado. Y muchas personas incluso han sido perseguidas por defender la Biblia. Veremos en esta mañana algunas de las características que definen a la Biblia como la palabra de Dios. Primero, la Biblia ha sido inspirada por Dios. Está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Inspiración significa que el Espíritu Santo impulsó a los santos hombres de Dios a que escribieran lo que Dios quería que escribieran. Fíjense que en el versículo el apóstol Pablo nos dice toda la escritura. No dice una parte de la escritura o la mayoría de la escritura, sino toda la palabra. Es decir, todos los libros de la Biblia, incluso aquellos libros que no habían sido escritos en el momento que Pablo escribió este versículo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Los autores de la Biblia no escribieron su propia interpretación de las cosas, sino que ellos escribieron el mensaje que le fue dado por Dios a través del Espíritu Santo. Aunque estos escritores usaron sus propias mentes, talentos, su propio idioma o sus propios estilos, igual así escribieron lo que Dios quería que escribieran. Es así que la escritura, la palabra de Dios, es completamente confiable porque Dios controló sus escritos. La Biblia no es una simple colección de historias, de cuentos,
de fábulas o de simples ideas humanas acerca de Dios. La Biblia no es un libro humano. Por medio del Espíritu Santo, Dios reveló su persona a ciertos creyentes para que ellos pudieran enviar un mensaje a su pueblo. Este proceso es conocido como inspiración. La palabra es completamente autoritativa para nuestra fe y para nuestras vidas, porque la Biblia ha sido inspirada por Dios. Tenemos que leerla y sus enseñanzas deben ser puestas en práctica para guiar nuestra conducta. Dado que la Biblia es inspirada y confiable, debemos leerla y aplicarla a nuestras vidas. La Biblia debe ser una norma que debe aprobar todas las cosas que pensamos y en las cosas que actuamos. La Biblia también se comporta como nuestra protectora de las enseñanzas falsas y también tiene que ser la fuente para la dirección de nuestro caminar diario. Porque la Biblia es la única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. Dios nos quiere demostrar en la Biblia todo lo que es verdadero y tenemos que aplicarlo en nosotros. Por lo tanto, es recomendable que cada uno de nosotros desarrolle un plan de lectura de la Biblia. La segunda característica. La Biblia ha sido terminada. Está escrito en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Dios dejó su palabra terminada, completa, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, incluyendo dentro de estos versículos historias, leyes, censos, números, promesas, poesías o profecías. Por tanto, no son palabra de Dios las actuales revelaciones, sueños, libros de profecías como el de Nostradamus, porque Dios ya dejó su revelación completa. En ese sentido, algunos libros, tales como la de ciertas sectas, incluyendo la de los testigos de Jehová, lo de los mormones o de Alfa y Omega, son falsas y no forman parte de la verdadera palabra de Dios. Porque la Biblia es plena y es necesaria para orientar nuestra vida conforme a la voluntad divina. Todo lo que está fuera de la Biblia no es palabra de Dios, ni tampoco su revelación. Ahora, ¿qué habrá querido decir este versículo con añadir o disminuir a los mandamientos de Dios? Estas leyes eran la palabra de Dios y por lo tanto ya estaban completas. Ningún ser humano con una visión o un entendimiento limitados puede alterar o puede modificar las palabras de Dios que son perfectas. Añadir algo a la ley convertiría a esta en una carga. Disminuir algo de la palabra las dejaría incompletas. Así que la ley debe de permanecer inalterable. Pretender hacer cambios a la palabra de Dios es una oposición a su autoridad. Los líderes religiosos en los tiempos de Cristo hicieron exactamente eso, en especial los fariseos. Elevaron sus propias leyes al mismo nivel que el de Dios. Y es por eso que Jesús continuamente los reprendía por eso. La tercera característica. La Biblia es eterna. Está escrito en Isaías capítulo 40, versículo 8.
Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia es eterna porque Dios es eterno. Aquí se compara en este versículo al hombre con una flor o con la hierba que se marchita, que tiene una vida corta, porque nosotros somos mortales, pero la palabra de Dios es eterna y nunca falla. La opinión pública, las costumbres pueden cambiar y puede ser que no sean confiables, pero la palabra de Dios es firme. Únicamente en la palabra de Dios, que es eterna, podemos encontrar soluciones duraderas para los problemas y las necesidades. Amados hermanos y amigos, el mundo quiere alterar la vida de todos los hogares con sus prácticas y formas de vivir no cristiana, diciendo, los tiempos ya han cambiado. Eso era así hace mucho tiempo, o eso era así cuando yo era joven. No podemos ser anticuados, debemos vivir de acuerdo al progreso. Es cierto que los tiempos han cambiado en sus costumbres y especialmente en las formas de vida, pero sabemos que para los hijos de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios deben de ser inalterables. Por lo tanto, la palabra sigue siendo vigente a pesar de los cambios en la sociedad. Y la vigencia de la palabra de Dios se va a aplicar por los siglos de los siglos. La siguiente característica. La Biblia es la única palabra de Dios. Está escrito en Gálatas capítulo 1, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Fíjense en lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo, que cualquier persona que predique un evangelio diferente sea anatema, es decir, sea maldito. Así de crudo es este versículo. Entonces, si Pablo nos dice que no se puede predicar otro evangelio, quiere decir que solamente existe uno. Y si existe un solo evangelio, existe una sola escritura y una sola palabra de Dios. Por tanto, la Biblia es la única palabra de Dios. Se han escrito muchos libros que se mencionan que pueden ser palabras de Dios, como el libro del Mormón, el Corán, los rollos del Alfa y Omega, todas aquellas escrituras que pretendan dar un mensaje de Dios, pero que no se encuentren basados en la Biblia, no lo son falsas, son anatemas o están malditas, como nos dice este versículo. Por tanto, tenemos que cuidarnos de la lectura de estos libros, que si bien pueden llegar a tus manos y puedes eventualmente leerlos, no los tenemos que tomar como verdad que venga de Dios, porque la única verdad de Dios está solamente en la Biblia. Pablo denunció enfáticamente con mucha entereza que hay personas que pueden ir hacia la perversión del Evangelio. Él dijo incluso que si un ángel del cielo llegase y predicare un evangelio diferente, debe ser considerado como anatema. Pablo advierte entonces que Satanás y sus ángeles malignos pueden tomar la apariencia de ángeles de luz y pretender emitir mensajes diciendo que vienen de Dios, pero que en realidad no lo son. Pablo, es cierto, utilizó palabras muy duras en este versículo porque estaba ocupándose de darnos ese mensaje, de evitar las falsas doctrinas porque nos llevaban un mensaje no de vida, sino de muerte. La siguiente característica.
la Biblia se cumplirá por completo. Está escrito en Mateo capítulo 5, versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En referencia a las Escrituras, Jesús nos enseñó que ni una jota ni una tilde, es decir, lo más mínimo de la palabra de Dios de la Biblia, quedaría sin cumplirse. Jesús nos dio la garantía del cielo que la palabra sería preservada de la corrupción de este mundo para que la palabra pueda cumplir su propósito en esta tierra. Jesús también manifestó que el cielo pone una especial atención cuando se trata de la Escritura. Además, Jesús anunció que toda la Biblia se va a cumplir, incluyendo la promesa de la salvación a través de la fe. Esto también implica que nosotros tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Para los creyentes ya no es para salvación, pero sí para mantener una comunión con Dios. Pero esto no implica que nosotros tengamos libertad para poder quebrantar la ley dada por Moisés. La verdad es que, aunque en el aspecto de la gracia nosotros somos salvos por fe y no por el cumplir los mandamientos, esto no quiere decir que la ley no sea aplicable como norma para nuestra vida, ya que el cumplir los mandamientos nos llevan ante la presencia de Cristo. Y la única manera de que podamos cumplir con la ley es aceptando que esta palabra es la palabra de Dios. Además, en la palabra de Dios existen muchas profecías que ya se han cumplido. Y también existen profecías que han de cumplirse. No solamente en el Nuevo Testamento, como son los escritos del Apocalipsis o algunas profecías que se encuentran en Mateo, sino también hay profecías que han de cumplirse que se encuentran en el Antiguo Testamento y podemos encontrarlos en el libro de Daniel o en el libro de Joel. La siguiente característica. La Biblia es efectiva. Está escrito en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es simplemente una colección de sus palabras, sino que es una forma de comunicar sus ideas, sus mensajes hacia nosotros. La palabra de Dios es viviente, porque cambia la vida y la dinámica del actuar de cada uno de nosotros. Con la agudeza o con el filo del bisturí de un cirujano, revela lo que somos y lo que no somos. La palabra de Dios penetra en nuestras mentes, nuestros corazones, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Penetra en la médula de nuestra moral y de la vida espiritual. Discierne lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Y es por eso que no solamente tenemos que oír la palabra de Dios, sino que tenemos que permitir que esta palabra actúe dentro de nuestras vidas. La Biblia nos va a permitir ver en lo que estamos fallando a Dios, en lo que fallamos a nuestros hermanos y en la manera como nosotros podemos enmendar esas cosas en las que fallamos. Vivimos en un mundo en el cual existe inmensa cantidad de medios de comunicación y entretenimiento. Hoy, más que nunca, tenemos el peligro de abandonar el camino correcto de Dios que nos señala la palabra, la Biblia. Se nos presentan muchos mensajes a través de diferentes medios. Ahora también en la palma de la mano, a través de los celulares,
las redes sociales nos pueden llevar diferentes tipos de mensajes. Pero lo que tenemos que hacer nosotros para nuestra vida es seguir los principios que están marcados en su palabra, que es la Biblia. Por eso tenemos que proponernos a desarrollar un plan de lectura de la Biblia, un plan de estudio de la Biblia, para que este libro nos acompañe cada día. Gracias por habernos prestado tu atención. Ahora, antes de despedirnos, acompáñanos nuevamente en un momento de alabanza y ahora en esta ocasión entonemos una canción titulada Tu Palabra. Solo di tu palabra, Señor. Porque tu palabra es poderosa para restaurarnos. Gracias, Jesús. Santo eres, Señor. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, Me da gozo tu palabra me da gozo, y no me da vida. tu palabra me da vida. Día tras día. Todos juntos vamos a decirlo. Tu palabra, Señor. Levanta tus manos y dile. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. porque tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, me da gozo tu palabra me da gozo, y me da vida. tu palabra me da vida. Día tras día. Una vez más vamos a declarar que la palabra del Señor es poderosa. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Y Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. decláralo. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida. Día tras día. Hermanos y amigos, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Hoy hemos aprendido algo acerca de las características de la Biblia como palabra de Dios. Un libro que es muy importante para nosotros. En este libro podemos encontrar muchas promesas, el mensaje de la salvación, palabras de aliento, de consuelo. En cada momento difícil que se nos presente en nuestra vida, podemos recurrir a este libro y en él podemos encontrar
las respuestas que nosotros esperamos. Nuevamente agradecido por tu compañía. Te invito a que nos acompañes en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque nos has permitido nuevamente en este domingo compartir tu mensaje a través de las redes sociales. Gracias Señor, porque tú, a través del Espíritu Santo, inspiraste a más de 40 personas a que pudieran escribir tu mensaje, el mensaje que actualmente está disponible para nosotros, en el cual podemos encontrar las normas de vida y el mensaje de salvación. Señor, te pido que nos des a cada uno de nosotros el ánimo de poder comunicarnos contigo a través de la lectura de la palabra de manera diaria, para que así esa palabra more en nosotros y produzca una transformación en nuestra vida, y que esa transformación alcance a nuestro entorno familiar, laboral y en todo aspecto de nuestra vida, que camine de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nuevamente, muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas bendiciones y hasta pronto.